Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras. Algo les impedía comprender lo que significaban y no se atrevían a pedirle una aclaración. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya en este sábado de la semana 25 del tiempo ordinario en calendario litúrgico, terminando esta semana, hermanos y hermanas, donde verdaderamente lo que hemos estado haciendo es básicamente nosotros entender la personalidad de Jesús. Hoy el Evangelio, viste que es corto, es un Evangelio corto y no tiene como que mucho de qué sacar, podríamos pensar. Pero fíjate, es el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículos 43b al 45. Y es un corto mensaje, hermanos y hermanas, para ponernos al tanto a nosotros de que todo llegará a un fin, de que se está experimentando algo bonito, pero la historia no termina con felicidad, la historia no termina con éxito, la historia terminará con fracaso. Hace un tiempito atrás, su santidad Francisco hablaba al mundo de que Jesucristo fracasó. Humanamente, en su misión fracasó. Nuestros hermanos separados como que no entienden lo que quiere decir su santidad con eso de que Jesucristo fracasó humanamente. Porque el Papa lo está diciendo en términos de lo humano, de lo que se esperaba, no de este Cristo que tú y yo conocemos, sino del Cristo que ellos esperaban, que evidentemente, hermanos y hermanas, chocaba con ese que era Jesucristo, el histórico, el que vino, en quien nosotros creemos hoy. Por lo tanto, aquí la profundidad está. Toda esta semana hemos visto esa relación por entender quién es Cristo, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Lo hemos visto, lo hemos tanteado. Confesión de Pedro, acertada hasta cierto momento, hermanos y hermanas, en términos de la persona de Jesucristo el Señor. Herodes también andaba buscando conocer a Jesús, saber quién era. Bueno, hermanos y hermanas, la pregunta para todos nosotros es: ¿estamos nosotros listos para saber las cosas que son y no las que nos imaginamos? ¿Estamos nosotros listos, hermanos y hermanas, para enfrentar no los supuestos, sino las cosas verdaderas? Esto lo estamos diciendo en términos de que el Evangelio de hoy, a pesar de su complejidad, es un Evangelio que nos envía a estar seguros, hermanos y hermanas. No nos confundamos nosotros con la realidad de las cosas de Dios. Lo verdadero no es lo que yo presumo. Lo real a veces no es lo que yo me imagino. Y vaya sorpresa que me voy a llevar yo cuando se aclaren las cosas o cuando salga la verdad de las cosas. Mira cómo es la idea fuerza, que viene de un antiguo adagio popular en el mundo, pero que nos ayuda a sintonizar bien claro con la palabra de Dios hoy. No llores porque se acabó, alégrate porque ocurrió. Qué bien, ¿verdad? Muchas cosas tenemos que ponerle fin en la vida, terminarlas, se acabaron, las pasamos bien, las vivimos, las disfrutamos, caramba. ¿Por qué se acabó? Una vez se acaba nos da una frustración, no volverá a pasar, no volveremos a reír, no volveremos a vivir ese momento y entonces nos ponemos tristes. Fíjate cómo es la idea fuerza. No llores porque se acabó, alégrate porque ocurrió. O sea que la frustración la he hecho a un lado y mi recuerdo va a ser: qué momento tan bonito el que vivimos a pesar de que se acabó. Qué bien que disfrutamos cuando estuvimos en aquel acontecimiento. Qué bueno que estuviste con nosotros 2 semanas, un mes, aunque se acabó.
pero la alegría es lo que vivimos, lo que experimentamos. Y eso lo decimos en torno a la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Este primer versículo 43b de San Lucas, capítulo 9, mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía Jesús, tú y yo sabemos todas las cosas que hizo Jesús. Y la gente queda admirada por las palabras de Jesús, porque es un maestro distinto, porque tiene control sobre los demonios, porque sana a los enfermos, porque es capaz de darle vida a los muertos, y la palabra de Dios es tan poderosa que hasta los muertos la escuchan. Pues hermanos y hermanas, todo eso es lo que veía la gente. En el versículo 37 del capítulo 9 de hoy, hermanos y hermanas, Jesús sana a un joven epiléptico y la gente vio todo ese milagro. Y dice el versículo 43 de ese mismo capítulo 9, todos quedaron asombrados ante una tal intervención de Dios. Quiere decir que Jesucristo se manifestaba, hermanos y hermanas, con aquel poder que a muchos les llamaba la atención. Aquí hemos dicho en muchos momentos, hermanos y hermanas, que el Mesías que esperaba la gente del primer siglo de nuestro Señor Jesucristo era aquel Mesías guerrero, enviado por Dios, rey, que venía a gobernar con un imperio, con un ejército, que venía a atacar, hermanos y hermanas, a todos aquellos que estuvieran en contra de las cosas de Yahvé, Dios de los ejércitos, que venía a derrumbar cualquier tipo de imperio que sirviera como estorbo para el desarrollo del plan de las cosas de Dios. Entonces, por eso había muchas expectativas en los reyes en el tiempo del Antiguo Testamento, especialmente, pues, hermanos y hermanas, con David, ¿verdad? En el tiempo de Saúl, había mucha expectativa de que estos hombres eran como Mesías, ¿no? Tenían todo lo de Dios. El pueblo que estaba lastimado, esclavizado, humillado, subordinado, dominado por el imperio romano, estaban buscando ese libertador. La imagen de este Cristo Mesías era de un libertador, pero vaya sorpresa que se llevaron. Por eso estamos hablando que a veces en las cosas de Dios, en las cosas de la fe, en las cosas de la religión, en las cosas de la espiritualidad, hermanos y hermanas, nos imaginamos cosas, presumimos cosas que no estamos seguros de ellas, que son la verdad, y vaya sorpresa que nos vamos a llevar cuando nos descubren que, wow, en eso que tú estuviste pensando que era, no lo es. O eso que tú estabas esperando que ocurriera, no va a ocurrir, porque no es así como tú dices. Entonces, ya, hermanos y hermanas, admirados la gente como tú y yo nos admiramos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, Él le dijo a los discípulos, escuchen y recuerden lo que ahora les digo. En otras versiones dicen, métanse esto bien claro en la cabeza y escuchen bien lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ya eso, hermanos y hermanas, significa muerte. Ya eso significa que algo malo le va a ocurrir a Jesús. Escuchar eso a los discípulos del hombre que dice ser el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Cristo, hermanos y hermanas, es como inaceptable. Esto no puede ser. O sea, el Mesías de Dios, el Cristo de Dios, es invencible. Nada lo detiene. Tiene la unción de Dios, tiene la bendición de Dios. Como este hombre va a estar hablando de que esto se acaba, de que esto se termina, de que hasta aquí llegamos, es imposible. Entonces el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ese Hijo del Hombre viene del profeta Daniel, hermanos y hermanas. El Hijo del Hombre como una figura, algo humana que es capaz de llegar hasta el lado de Dios y obrar con poder divino. Como una prefiguración de Jesucristo. Jesucristo tomó ese título para sí mismo. Es el Hijo del Hombre, por lo tanto, bien semejante a que el Mesías es el que va a ser entregado, a que el Mesías va a terminar. Entonces, hermanos y hermanas, en el versículo 45, pero ellos no entendieron estas palabras. Claro, no las pueden entender porque la catequesis de ellos era que Jesucristo es el Salvador, es el Mesías, es el enviado de Dios. ¿Cómo que esto fracasa? ¿Cómo que es un fin? ¿Cómo que lo van a entregar? ¿Cómo que va a estar preso? ¿Cómo que lo van a matar? Esto no tiene sentido. Algo les impedía comprender lo que significaban esas palabras. O sea, se los impedía que lo que se habían hecho en mente. Una creencia limitada, un pensamiento
erróneo, hermanos y hermanas. Algo que yace en mi creencia y en mi entender que no es verdadero, que no es la realidad. Por lo tanto, identificamos que ese es el problema y no se atrevían a pedirle una aclaración sobre la situación. Esto no es la primera vez que ocurre, hermanos y hermanas. Los discípulos siempre tuvieron ese problema ante los anuncios de la verdad y de lo que realmente es de parte de Jesucristo nuestro Señor. Precisamente, hermanos, en este mismo Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículo 34, mira lo que sucede. Los 12 no entendieron nada de aquello. Este era un lenguaje misterioso para ellos y no comprendían lo que decía. Jesucristo en el versículo 31 había dicho de ese mismo capítulo 18, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, estamos subiendo a Jerusalén y allí se va a cumplir todo lo que escribieron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Será entregado al poder extranjero, será burlado, maltratado y escupido. Y después de azotarlo, lo matarán. Esto no lo podían entender los discípulos, ni querían entenderlo, les causaba miedo y no pedían explicaciones. Esto es lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas. Yo creo que Jesucristo nos manda a vivir esos momentos que se acaban, a vivir esos momentos que aquí en el mundo tienen final y a darle gracias a Dios porque ocurrieron, a recordar que los vivimos y nos alegramos en aquel entonces y ahora, ¿no? Las falsas expectativas, hermanos y hermanas, acerca de Jesucristo el Señor como el Mesías, que es este guerrero que viene de parte de Dios, ungido por Él, y que va a vencer y acabar con todo, y que nunca iba a fracasar, y que nunca iba a ser crucificado, y que nunca iba a ser entregado, y que nunca iba a morir, se acabaron. Esa no es la realidad. Yo creo que tú compares eso, y ahora estamos ya prácticamente concluyendo, hermanos y hermanas, con lo que estamos meditando hoy. Es como la propia vida, que tiene final y se acaba. Entonces pon este refrán en mente. Sé y tengo constancia de que aquí en esta tierra la vida tiene final. Pues no llore porque se acaba la vida, sino porque ocurrió la vida. No. Sé que mi padre y mi madre tendrán que morir. ¿Verdad? Esa es la realidad. En muchos momentos ha sucedido. Todavía nos falta a algunos perder a algún ser querido. Pero fíjate, no llores porque se acabó su vida. Alégrate. ¿Por qué? Pues alégrate porque lo viviste, lo compartiste, estuviste con ellos. Son los momentos de felicidad. A nosotros en esta tierra, hermanos y hermanas, que es mortal, no se nos promete la inmortalidad. La inmortalidad la promete Jesucristo el Señor después de la muerte, o sea, la resurrección. Y aquí hay que tener esto bien claro, hermanos y hermanas. Muchas cosas en esta tierra no van a ser como nosotros pensamos. Y en menos de un minuto las cosas cambian. Y nos levantamos bien para ir a hacer nuestras diligencias diarias y nos sorprende el accidente, nos sorprende la desgracia, nos sorprende una enfermedad o nos sorprende la misma muerte. Sin calcularse, sin aviso, hermanos y hermanas, son cosas que ocurren fortuitamente, accidentalmente. Todo es inesperado en esta tierra. Y a veces no sale como nosotros nos imaginamos, ¿no? Porque tenemos una expectativa de que estamos con Dios, oramos a Dios, fui a la misa, leí la palabra, no salí de casa sin orar y por lo tanto Dios está de mi lado, Dios está conmigo, no me va a pasar nada, estoy protegido, Él está conmigo, Él es mi seguridad, ¿no? Y pasan las cosas. Y a veces como que no queremos entender que esa es la vida de los mortales, ¿no? Entonces, no llores porque se acaban las cosas. Alégrate porque tenemos una esperanza real, porque lo vivimos y en Cristo el Señor podemos salir de mucho de eso. Podemos vencer mucho de esto. Estos son, hermanos y hermanas, y se debe a veces a las expectativas que son falsas. Y si en algo Jesucristo nos ayuda hoy a entender, hermanos y hermanas, es que tengan cuidado con las falsas expectativas. Los discípulos tenían falsas expectativas de Él. Los fariseos tenían falsas expectativas de Él. Herodes tenía falsas expectativas de Él.
La gente del tiempo de Cristo tenían falsas expectativas de Él porque lo veían como ese poderoso guerrero, rey, vencedor que triunfa en el mundo a fuerza de armas tomadas, guerra, de venganza y en fin. Mucha gente tenía falsas expectativas. Y cuando Cristo se aploma a lo que es verdadero, a que el reino de los cielos es darle la visión al ciego, darle pues la audición al sordo, darle la voz al que está mudo, que camine el paralítico, que se libere el que está poseído por el demonio. ¡Bum! Las cosas cambiaron. ¿Qué es esto? Y no tiene armas, y no lucha, y no va en contra. Y dijo que a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Y no va a entrar en pelea, y no va a luchar. ¡Wow! Sí, hermanos, falsas expectativas. Yo me tengo que frustrar cuando tengo seguridad de algo. Porque lo esperaba, me dieron seguridad, no ocurrió, tengo todo el derecho a frustrarme, a reclamar. Algo pasó aquí, estoy enojado, estoy frustrado. Pero yo no tengo derecho a frustrarme y a reclamar, hermanos y hermanas, cosas que no pasaron si no me las habían prometido. ¿Entiendes? Eso es como la novia cuando se enoja con el novio y cuando el novio la ve y dice, ¿por qué tú estás enojada? ¿Por qué llevas 2 días que no hablas conmigo? Porque el fin de semana estaba esperando que me llamaras y no me llamaste. ¿Qué es esto? O sea, la novia se hace en la mente de que, caramba, fin de semana, él y yo no vamos a estar juntos, en algún momento me llamará. El novio no la llamó. Bueno, el novio no la llamó porque no se lo prometió. Cuando se despidieron el viernes, el novio no le dijo, mira, el sábado yo te llamo, el domingo yo te llamo, así que espera mi llamada. No ocurrió eso. Si eso hubiese ocurrido, la novia tenía pleno derecho de quejarse, de frustrarse, de pataletear, hermanos y hermanas, como decimos nosotros. Por eso no ocurrió. Simplemente la muchacha se hizo la mente con una falsa expectativa de que como él es mi novio, en algún momento me llamará y estoy esperando que me llame, De hecho, ella no lo llamó a él, pero estaba esperando que lo llamara. Nunca la llamó y por eso ella tampoco lo llamó. Pero esa frustración, hermanos y hermanas, ¿es válida? No es válida. Por lo tanto, Cristo lo que nos está diciendo con este evangelio es, yo no tengo ningún tipo de sentirme mal, de sentimiento de sentirme mal o que he hecho mal con ustedes porque no soy el Mesías que ustedes esperaban, el que ustedes se imaginaron, al que ustedes le enseñaron, que lamentablemente no es el que es. Yo soy el que soy. Yo soy el Mesías que ustedes están viendo y por lo tanto este es quien yo soy y no se deben de frustrar. Y Cristo lo que hizo todo el viaje fue que presentárselo, decírselo con la verdad, con la sinceridad, con la transparencia. Esto es lo que va a pasar, esto va a ocurrir, va a ser pasión, va a ser doloroso, va a ser cruz, va a ser negación, va a ser abandono, va a ser traición, todo. Te lo digo. En este momento, hermanos y hermanas, pensar lo que en la vida de Cristo pasó junto a sus discípulos, en la vida nuestra pasa también junto a los seres queridos y a nuestros amigos. Así que siempre preparados, hermanos y hermanas. Estamos viviendo cosas que van a terminar y no sabemos en la forma en que van a terminar. Muerte, una enfermedad, algo. Demos gracias a Dios que el tiempo que vivimos con alguien lo disfrutamos y lo tuvimos presente. Si ya no está, alégrate porque eso ocurrió y no lleves esa marca, pues, del eterno luto que nunca se transforma en alegría. Hasta en eso nos quiere ayudar nuestro Señor Jesucristo para que esperemos esa vida que no frustra, esa vida, hermanos y hermanas, que de ninguna forma nos lleva a nosotros a las falsas expectativas, que es la vida de estar con Él para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos y hermanas, para terminar nuestra reflexión el día de hoy. Oremos a Dios el Señor. Amén y amén.
Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos nosotros mañana con el favor de Dios, con un nuevo evangelio y una nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, asegurado, garantizado. Pero ¿sabes qué? Más que eso, vas a ser bendecido en el camino del día de hoy y siempre. Te espero mañana con el favor de Dios. Hasta luego.